Hola, aquí estamos una vez más en Paladar con Sentido como cada martes alterno. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo, por sus sugerencias, por darme sus me gusta, por ver mis videos y por compartirlos. Y se me había olvidado recordarles una cosa, denle a la campanita para que se enteren cuando salen los nuevos. La receta de hoy viene muy bien con el mes de febrero. Febrero es el mes del amor y la amistad. Me parece que el ingrediente principal para el amor y la amistad es la dulzura. Por eso vamos a hacer postres. Vamos a hacer 3 postres que nos encantan a los cubanos. Y yo sé que a muchas más personas también. Vamos a hacer capuchinos. Vamos a aprovechar las claras que nos quedan de los capuchinos para hacer merenguitos. Y vamos a hacer coquitos acaramelados. El capuchino que vamos a hacer no va a ser un capuchino en forma cónica, que es la forma en que normalmente se presenta. Vamos a hacer un poquito una variación porque no tengo ese molde especial para hacer los capuchinos cónicos. Vamos a hacer como en el molde de cupcake, vamos a hacer los capuchinos. Lo único que va a variar es la forma de presentación. La masa, el almíbar y la elaboración van a ser de forma tradicional. Para los que no conocen el capuchino, la masa del capuchino es una masa muy fina, muy delicada, apenas lleva azúcar, porque este dulce radica en que su dulce va a estar en el almíbar en que se van a bañar cuando ya estén horneados. Los ingredientes son 10 huevos, 3 cucharaditas de azúcar, 9 cucharaditas de maicena. Eso es lo que va a llevar la masa del capuchino. Para el almíbar vamos a utilizar 2 tazas de agua, 2 tazas de azúcar, 1 cucharadita de vainilla, 5 clavos de olor, 1 estrellita de anís y un pedacito de cáscara de limón. Y al almíbar a mí me gusta echarle una pizquita de sal. Empezaremos con hacer el almíbar porque esto tiene que estar fresco a la hora de que vayamos a terminar el postre. En una ollita vamos a poner el agua con el azúcar y con todos los ingredientes que lleva para hacer el almíbar. Así que primero vamos a echar el azúcar, el agua, la cascarita de limón, el anís estrellado y los 5 clavitos de olor y la vainilla y una pizquita de sal. Es estrictamente una pizquita de sal. Encendemos el fuego. Aquí puede estar perfectamente a fuego alto, que no tiene problema. Cuando empiece a hervir, cuando ya esta mezcla empiece a hervir, lo que vamos a hacer es que la vamos a contar 5 minutos y ya lo apagamos y lo dejamos refrescar. Mientras se está haciendo el almíbar, vamos a comenzar a cascar los huevos y a separar las yemas de las claras, porque el postre se hace de la siguiente manera. Usamos 10 huevos, pero de esos 10 huevos solo va a ir uno entero a la receta de lo que es la masa del capuchino. Los otros 9 vamos a separar las claras de las yemas. Y es muy importante que no vaya yema en la parte de las claras, porque las claras las vamos a usar después para hacer merenguitos, acuérdense de eso. Entonces vamos a ir cascando. Aquí tengo 2 claras que las voy a separar. No voy a seguir poniendo ninguna aquí porque con estas 2 claras voy a adornar los capuchinos después. Recuerden, cuando empecé a separar las claras de las yemas, separé 2. Aquí tengo 4 y ahora estas que están aquí las voy a separar, pero no las voy a usar. Vamos a resumir de nuevo. Aquí tengo 9 yemas más un huevo entero. Aquí tengo
4 claras y aquí tengo 2 claras. El resto de las claras las aparté porque no las voy a usar en la receta de lo que voy a hacer hoy. Ya el almíbar está lista. Lleva hirviendo alrededor de 5 minutos y ya todo el azúcar está completamente diluida. Ya se ve perfectamente el almíbar. Esto lo dejamos refrescar y antes de usarla vamos a retirar de ahí la cascarita de limón, los clavitos de olor y la estrellita de anís. Ya está listo. Para comenzar a hacer la masa, echaremos las yemas y la clara que tenemos del huevo entero en la batidora. La ponemos primero a una velocidad bajita para que se rompan las yemas y después lo subimos a velocidad alta. Después le echamos el azúcar y dejamos que esté batiéndose hasta que la masa, hasta que esa mezcla duplique su volumen. Ya se mezclaron bien y voy a adicionar entonces el azúcar. Esto estuvo batiendo alrededor de 10 minutos para que duplicara su volumen. Ya está listo. Y lo próximo que voy a hacer es quitar el batidor y cambiarlo por el de hacer masa. Si no tienes esta posibilidad de usar puedes ir incorporando la maicena con una paleta y envolviendo suavemente. La maicena no se puede agregar toda a la misma vez. Hay que ir agregando cucharadita a cucharadita. Este proceso de adicionar la maicena hay que hacerlo a velocidad baja. Yo no quiero seguir batiendo, lo que quiero es que la maicena se incorpore con la mezcla que ya tenemos y que no pierda el aire que adquirió cuando se estaba batiendo. Entonces encendemos la batidora bien bajita y vamos añadiendo. Para hornear los capuchinos voy a usar esta bandeja. Podemos hacer dos cosas. Si tienen este papelito lo pueden usar. Si no, con engrasar la bandeja es suficiente. Una cosa importante para los capuchinos es que la mezcla no puede usted rellenar el molde. Siempre va a poner la mitad o tal vez un poquitico más del molde, pero no llenarlo hasta arriba, porque esta es una masa que tiene que crecer y es una masa delicada, no puede estar repleta. Para este molde que tengo aquí, la medida de 1/4 de taza es perfecta. Ya tenemos aquí envasada la masa de los capuchinos. Nos salieron un total de 19 capuchinos. Ya pusimos también a precalentar el horno. Lo tenemos ya listo a 300 grados Fahrenheit o a 150 grados Celsius. Y también tenemos aquí una bandeja con agua que vamos a meter en el horno mientras se están horneando los capuchinos. Vamos a hornear esto 15 minutos exactamente. Ya pasaron los 15 minutos. Voy a darle un tiempecito en calor alto para que la parte superior se ponga doradita. Normalmente se tuesta, pero como los de nosotros van a ser un poquito diferentes, nada más que queremos que se doren. Entonces tenemos que vigilarlos. Ya tienen el color que me gusta, así que ya los voy a sacar. Entonces ahora los coloco en esta rejilla para que se refresquen.
Mientras se refrescan los capuchinos, voy a preparar para comenzar a hacer los merenguitos. Aquí tengo 100 gramos de clara de huevo. ¿Se acuerdan que los había reservado de los huevos que usamos para hacer los capuchinos? Y 200 gramos de azúcar. Sal, que voy a usar una pizquita para el merengue. Media cucharadita de vainilla y un cuarto cucharadita de limón. Por el limón pueden usar lo mismo, vinagre, un cuarto cucharadita de vinagre, o si tienen cremor tártaro, pueden usar cremor tártaro. A mí me funciona muy bien con jugo de limón. Lo primero que voy a hacer es batir las claras de los huevos con el jugo de limón. Esto lo voy a hacer primero a velocidad baja, para lograr que sea como una mezcla un poquito espumosa, pero que no sea densa. Ya está listo para adicionar el azúcar. Vamos a revisar para que vean cómo es. Tiene que quedar como una espuma de baño, que se le vean algunas burbujitas todavía individuales, no como una crema de afeitar, como una espumita de baño. Y ahora ya le podemos adicionar el azúcar. Para echar el azúcar tenemos que empezar con la misma velocidad que teníamos anteriormente. El azúcar no lo vamos a echar de sopetón, vamos a ir echándola como en forma de lluvia hasta que se mezcle completamente. Ahora, sin parar la batidora, vamos a echar una pizquita de sal y inmediatamente subimos la velocidad. Ahora voy a adicionar la vainilla. Bueno, ya está listo. Ven que no se cae, hace picos. Y si queremos saber si el merengue está perfectamente listo, pues esta es la operación que tenemos que hacer. No se cae. Ahora lo vamos a poner en una manga para hacer los merenguitos. Ya pues preparamos 2 bandejas con papel de hornear. Si no tienen papel de hornear, pueden engrasar la bandeja. Ya tengo aquí preparada la manga para hacer los merenguitos. La puse sobre un vaso para que me sea un poquito más fácil. Voy a experimentar algo nuevo. En lugar de pintar todo el merengue, voy a hacer algo que vi hacer, que es poner goticas de merengue por alrededor de la manga. Como el merengue es blanco, voy a usar rojo y azul para que me combinen con los colores de la bandera de Cuba y de Estados Unidos. Bueno, empezamos a ver cómo queda esto. Bueno, tuve que cortar para que me ayudaran porque ya les dije una vez que yo no tengo fuerza en las muñecas, ni siquiera para gobernar la manga. Pero bueno, ya están listos y ahora los vamos a llevar al horno. El horno tiene que estar precalentado a 200 grados Fahrenheit.
No puede ser más temperatura porque si es a mayor temperatura lo que hace es que se van a quemar y no se van a cocinar por dentro. Entonces 200 grados Fahrenheit y deben estar alrededor de 1 hora y 30 minutos a 1 hora y 45 minutos. Ya después de la hora y media es bueno empezarlos a revisar, no vaya a ser que ya estén listos, porque eso depende mucho también del horno que uno tiene. Para adornar los capuchinos vamos a hacer un merengue suizo. ¿Cómo se hace el merengue suizo? Se unen las claras con el azúcar y se cocinan a baño de María hasta que notemos que la consistencia, los granitos de azúcar en la mezcla han desaparecido. Entonces lo echamos en la vasija que lo vamos a hacer. Añadimos el azúcar y nos vamos al fuego donde ya tenemos una cazuela con el agua calentándose para hacerlo. El fondo de la vasija no debe de quedar nunca sumergido en el agua que estamos calentando. Y hay que estar revolviendo constantemente, pero despacio, no es batir rápidamente, es ir revolviendo todo el tiempo, pero despaciosamente. Voy a revisar porque para mí ya casi está. Voy a levantar aquí y voy a... Oh, perfecto, ya no se le sienten los granitos de azúcar. Ya está listo. Entonces ya apago. Y ahora aquí ponemos la batidora a la velocidad más alta. En este momento le echamos la vainilla. También aprovecho y le voy a echar un poco de color. Le echo verde porque es mi color favorito. Aquí aprovecho para sacar los capuchinos de los moldecitos y los baño en el almíbar que ya tenía preparada. Uso el colador para separar los clavos de olor, el aní y la cáscara de limón. Bueno, ya el merengue está listo. Entonces ahora sacamos los capuchinos del almíbar y los vamos a colocar en una bandejita. Bueno, y ahora vamos a llevar el merengue a la manga para adornar los capuchinos. ¿Qué tal? Casi que estoy orgullosa porque los voy a hacer ahora. Bueno, le llegó el turno ahora a los coquitos caramelados. Para ello voy a usar 4 tazas de coco rallado. Yo normalmente compro el coco rallado que viene sin dulce, pero esta vez me equivoqué y lo compré con dulce. Entonces lo que voy a hacer es disminuir la cantidad de azúcar. Voy a ponerle 1/3 taza de azúcar. Cuando lo compro sin dulce, uso 3/4 tazas. O sea que hoy voy a usar coco rallado dulce y voy a poner 1/3 taza de azúcar. Y voy a usar 1,5 tazas de agua de coco. Eso lo pueden encontrar en cualquier mercado. Igual que la leche de coco, que voy a usar 400 mililitros de leche de coco. Tengo aquí sal, para usar una pizquita de sal para que le salga el dulce, y 4 clavitos de olor.
Esto va a ser para hacer lo que es el dulce de coco, que luego vamos a hacer los coquitos. Y tengo aquí 1,5 tazas de azúcar, que luego voy a usarla para hacer el caramelo en el que voy a bañar los coquitos. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner al fuego el coco rallado con el agua de coco. Y esto lo hago para volver a hidratar las ralladuritas del coco. Aquí le echo el agua. Le voy a echar los clavitos de olor y una pizquita de sal. Lo voy a remover un poquito y voy a encender el fuego a fuego medio. Esto lo voy a dejar un ratico ahí hasta que yo vea que empiece a hervir el agua. Lo tapamos y lo dejamos ahí que se empiece a cocinar. Bueno, ya el coquito, ven, ya se ven hidratadas, ya no se ven resecas. Y se hidrataron con su propia agua de coco. Entonces ahora le vamos a echar la leche y el azúcar. Y a partir de aquí vamos a estar revolviendo constantemente para que esto no se pegue y no se haga una masa compacta, dura, pero que no esté homogénea. Esto hay que estarlo cocinando y revolviendo hasta que la masa se despegue completamente del fondo de la cazuela. Ya que se puede apreciar que se está secando la mezcla. Y mientras estaba haciendo esto, ya se cumplió el tiempo de cocción de los merenguitos. Ya apagué el horno y ahora vamos a dejar que los merenguitos se enfríen, pero dentro del horno. Bueno, ya esto está casi a punto. Vamos a seguir moviendo ya. Se puede apreciar bien cómo se separa toda la mezcla y que se queda más o menos unida. Voy a sacarle ahora los clavitos de olor porque ya esto está. Bueno, ya lo voy a apagar porque ya está casi seco. Se ve un poquito húmedo, pero quiero que quede así para que por dentro, cuando yo lo pique, se vea como amelcochadito. Ya lo voy a apagar. Y voy a dejar que se enfríe, para entonces poder hacer las bolitas. Ya empecé a hacer las bolitas a ver si es de verdad que estaban en el punto, y están ya en el punto. Para hacer las bolitas nos mojamos las manos con agua y vamos a coger una cucharada de la mezcla y la vamos a dar vueltecita, hacerla como una bolita. Ahora que ya tenemos las bolitas moldeadas, las vamos a poner en el refrigerador mientras hacemos el caramelo. El caramelo lo vamos a hacer con 1,5 tazas de azúcar blanca y media taza de agua. Para hacer el caramelo, ya nada más que echamos el azúcar en el sartén y le echamos el agua y lo vamos a poner a fuego medio alto. Ahí lo vamos a tener hasta que veamos que empiece a formarse como un caramelo color ámbar, se empieza a derretir el azúcar. El caramelo va a estar listo cuando toda el azúcar esté derretida. Esto no hace falta moverlo, él solo se va a hacer. Recuerden que es 1,5 tazas de azúcar por media taza de agua.
Ya se está poniendo color ámbar. Un poquitico más y va a estar listo. Bueno, ya estoy cubriendo los coquitos. Los puse en una paleta, en una cuchara de madera y le estoy echando el caramelo por encima. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, pero rápido porque el caramelo se puede quemar. Bueno, ya aquí están listos nuestros postres que empecé diciendo que iban a ser para febrero por el Día del Amor y la Amistad, pero parece que se me olvidó porque nunca utilicé ni el rojo ni el rosado. Utilicé verde para colorear el merengue de los capuchinos porque es el color que más me gusta. Y después pues se me ocurrió el rojo y azul por el color de la bandera. O sea que completamente olvidado febrero, mes del amor y la amistad y colores. Pero bueno, muchísimas gracias por ver el video. Estos capuchinos se los voy a dedicar a alguien que conocí muy de niñita, que me los pidió, a Ichel. Nada más que en mi mente tengo una muchachita flaquitica como una muñeca grandísima en sus bracitos. Te los dedico para ti para que aprendas. Los coquitos acaramelados pues también se los voy a dedicar a alguien que no conozco, una amiguita de mi hija. Y los merenguitos pues se los dedico a todos los que quieran que les gusten los merenguitos. Aquí tenemos, muchísimas gracias por ver el video. Si les gusta lo que he hecho, si lo hacen y les queda bien, recuerden darme sus likes, compartirlo, dejarme sus sugerencias y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias y feliz Día de San Valentín.